¿Cómo segmentas lo que no ves? Akamai Guardicore Core Segmentation provee visibilidad completa y comprensión de qué sucede en la red. Entrega un control granular de cómo se comunican las aplicaciones entre ellas y con su entorno a nivel de procesos, sus dependencias con otros activos dentro del ambiente de tecnología, sin importar si es dentro o fuera del perímetro. Cubrimos cualquier sistema operativo sin importar si el servidor está en un data center físico o incluso en la nube. Esto le permitirá hacer una segmentación y microsegmentación inteligente con base en la información del ambiente de tecnología. Otorga rápida y exacta detección de brechas de seguridad, intentos de movimientos laterales, contiene y mitiga el ransomware, facilita el ambiente Zero Trust y la remediación por las características de engaño activos para atacantes dentro y fuera de la red. Reduce costos. Es fácil de implementar, no hay que hacer ningún cambio en la red, apoya el cumplimiento, ya que podemos entregar una completa trazabilidad de cómo y con quién se comunicaron las aplicaciones críticas. Reduce la necesidad de comprar múltiples tecnologías. Mejora ampliamente la seguridad de los data centers por sus capacidades tecnológicas y únicas en el mercado. Akamai Guardicore Core. Proteger aplicaciones modernas es complejo. Múltiples entornos, herramientas y dependencias generan silos de seguridad, puntos ciegos y altos costos. Las amenazas evolucionan con exploits de día cero y herramientas de IA. Radware 360 Cloud Application Protection unifica la seguridad en una sola plataforma. WAF, Bot Manager, protección de APIs, defensa del lado del cliente y mitigación de web DDoS, con aprendizaje automático adaptativo y un equipo de respuesta 24/7. Radware, protección inteligente y unificada para tus aplicaciones. Esto es TechSys by Hub, el podcast donde exploramos la ciberseguridad y los riesgos digitales como nunca. Claro, directo y con mucha vibra. Hablamos con quienes realmente mueven las piezas en el tablero, quienes toman grandes decisiones y enfrentan el caos digital con estilo y cabeza fría. ¿Estás listo para sumarte? Dale play. Continuamos con más de TechSys by Hub, tu podcast de ciberseguridad y gestión de riesgo aquí en República Dominicana. Mi gente, como se lo había prometido, íbamos a hablar sobre la gestión de ciberseguridad en el sector energético. Y hoy contamos con la participación de Gregory Carmona Lorenzo, líder de ciberseguridad e infraestructura de AES Dominicana. Gregory, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Aneli, por invitarme a tu espacio. De verdad que para mí es un placer. Yo he visto algunos episodios. Yo he visto que por aquí ha pasado gente de peso, gente de alto calibre. Muchas gracias. Edgar Morrover, la misma Wendy de la Rosa también. Mis maestros. Que fueron mis maestros también. Y para mí realmente es un honor estar en un espacio donde ellos también vinieron aquí a conversar contigo. Qué bueno. Mira, Gregory, antes de empezar, yo quiero saber sobre usted. Su perfil. ¿Qué podemos hablar de Gregory? Bueno, mira, quizás para resumir un poco, yo soy ingeniero en sistemas de la Universidad PEC.
También tengo un background en telecomunicaciones, en networking, del ITLA. De hecho, Orgullo. también, sí, digamos que gran parte de mi carrera la he desarrollado en la parte de networking, en diferentes áreas, porque digamos que es una rama de la tecnología que tiene otras subramas, digamos, donde se pueden hacer muchas cosas interesantes. Tengo como, no sé, creo que tengo como 10 años trabajando en el sector entre manufactura, industria. Tengo gran parte de mi experiencia ahí. Y digamos que en mi tiempo libre voy al gimnasio, trato como de ser fit y me gusta bailar salsa. Eso es como lo último que estoy haciendo en estos días. Y eso es un poquito de lo que te podría contar. Y él de lo tiene que un hago. podcast. Ah, sí. Wow. Él es Mira, cofundador de Mangú Tecnológica. Ay, ¿usted cree que a mí se me va a si olvidar? mis compañeros ven esto, van a decir, ven acá, pero ¿qué pasó? Sí, tengo un podcast de tecnología también, Mangú Tecnológico, ya tenemos unos cuantos añitos, tratando de llevar a la comunidad información de calidad, invitados de alto valor que puedan dar un poquito del conocimiento que han recibido. Esa es una forma de nosotros, digamos, aportar a la comunidad nuestro granito de arena para que la información llegue donde tenga que llegar. Qué bueno, de verdad. Y realmente son espacios que se necesitan para seguir motivando, para también seguir, como yo digo, contagiando a esta Claro. nueva generación de que son carreras que tienen muchos beneficios, Es así, es así. De hecho, hay cambian vidas. uno de los compañeros del podcast siempre dice, oye, tú ves siempre que en el país salen los artistas y como que digo, se dan bombo de lo que hacen, de lo bien que le va. Entonces nosotros en tecnología también deberíamos pregonar también las cosas positivas. O sea, que se puede llegar a hacer algo, se puede llegar lejos, no necesariamente siendo un artista, tú puedes desarrollarte en múltiples áreas y la tecnología no se queda atrás. Eso es así. Ahora, yo le voy a decir la verdad. Yo veo a mis hijos como si fueran de la farándula y tratamos de recibirlo como tal. Sí, es Porque así. realmente hacen un trabajo extraordinario y es una carrera muy demandante y que exige tener alto conocimiento. Eso es Como lo hemos visto en el perfil de Gregory, que tiene, siendo certificaciones, la tiene toda. Bueno, señores, miren, algo que me atrae mucho de su perfil es justamente que usted ha tenido la experiencia en esos sectores que son calientes, esos sectores que si hablamos de RTO ahí no se puede perder un minuto porque son críticos. Sí, sí, sí. Y en este caso hablaremos sobre el sector energético, en un sector donde detenerse no es una opción, proteger la infraestructura crítica es una urgencia. Es correcto. Y entonces hablaremos sobre esas amenazas que se están ponderando, por ejemplo, para este año y los Sí. próximos años. Y la primera pregunta que nos envió la audiencia es, ¿qué tan complejo ha sido en general integrar sistemas IT y IoT en el sector energético? Primero, ¿de qué se trata esa tecnología? Sí, mira, antes quizás de contestar tu pregunta, me gustaría como explicar un poquito qué significa OT o OT. Realmente OT viene del término Operational Technology. Digamos que son tecnologías que se encargan de velar porque los sistemas físicos de una industria estén siempre operativos. A diferencia de IT o IT, que se enfoca en la información, los datos, mantener disponibilidad, confidencialidad, integridad de los datos, OT se asegura de que los sistemas industriales estén siempre disponibles. Entonces, contestando tu pregunta, ¿cuáles son esos retos o qué tan complejo es poder integrar IT y OT? Digamos que el reto está en que OT, su prioridad es la disponibilidad de las operaciones. Entonces, siempre hay que buscar ese equilibrio entre ciberseguridad, innovación, pero también la eficiencia operativa. Ahí hay un dolor. Exacto. Se ha tocado un dolor. Exactamente. Entonces, siempre hay que tener ese cuidado para hacer que las redes o los sistemas OT sean seguros sin afectar la disponibilidad de las operaciones. Ok, en su experiencia, ¿qué tipo de ataques se presentan con más frecuencias en empresas que son generadoras de energía? Mira, hay un montón de reportes que existen desde hace unos años de algunos expertos de la industria o digamos que marcas importantes de seguridad principalmente y también del ámbito industrial
que lanzan reportes todos los años donde tú puedes ver esos ataques. En mi experiencia, en lo que he visto estudiando, digamos que uno de los... Hay tres que me gustaría quizás resaltar, que son los que constantemente veo en los reportes y en esos rankings que salen de ataques podemos validar. Primero es el ransomware. Sabemos que el ransomware es básicamente un secuestro de información o un secuestro de algún sistema. Esto se puede dar por una vulnerabilidad lógica o física en tu sistema y lo puede comprometer. En esa misma línea, en los últimos meses, de hecho, incluso, he visto que hay un ataque muy común últimamente en la parte industrial, que es el ataque, se llama ataque a la cadena de suministro. Es una práctica que tienen los ciberdelincuentes donde ellos no se enfocan quizá inicialmente en atacarte a ti como industria, sino se enfocan en esos terceros de confianza que tú tienes, que te dan soporte, que te dan servicios, que son tus clientes. Uh-huh. Entonces, ellos se enfocan en este tercero de confianza, tratan de vulnerar estos actores que interactúan contigo y en base a eso hacer suplantación de identidad, incluso llegar a tus sistemas, ver si hay alguna filtración de credenciales y de alguna manera poder llegar a tu red. En esa misma línea también, tú puedes que cuando tú tienes un ataque quizá de la cadena de suministro, quizá no es la única vía de llegar, pero tú tienes también el phishing. Uh-huh. Cuando tienes el phishing, que son esta, digamos, suplantación de identidad que intentan hacer los delincuentes con cuentas vulneradas, incluso cuentas inventadas, parecidas, intentan llegar a tus usuarios, a tus empleados, a través de correo que parecen legítimos, pero al final no lo son. Entonces, con esto buscan apropiarse de tus credenciales, lograr entrar a tu red y luego que están ahí, hacer lo que llamamos movimientos laterales, que en la parte industrial, no solamente en la parte energética, un ciberatacante puede vulnerar tu red corporativa y desde cuando ya tiene acceso a eso, poder hacer un movimiento lateral y llegar a tus sistemas críticos y afectar tu operación. Mire qué interesante. Todos los sectores tienen el mismo dolor que es el phishing. Porque la mayoría de nuestros invitados son del sector financiero. Sí. Entonces, fíjese qué interesante que esto no es solamente un problema de un solo sector. Esto está realmente en todos los sectores. Y mire el energético tan complejo. Uh-huh. Y al final siempre, como dicen los expertos, es más fácil llegar desde el usuario que uno pone ese a teclear, como ustedes ven en la película, pero realmente no es así. Sí. Bueno, tercera pregunta que tiene nuestra audiencia. ¿Cómo puede protegerse una red industrial que antes era aislada y ahora está conectada? Ok, mira, hay un sinnúmero de prácticas que yo te podría mencionar. No terminaría hoy de hablar de eso porque hay muchas aristas donde podemos quizás proteger nuestras infraestructuras críticas, pero yo te puedo mencionar algunas de las que entiendo que son las más importantes o relevantes dentro del sector. Primero, tener una buena gestión de activos. Eso, llevándolo a palabras llanas, es tener un buen inventario de activos. Tú tener un buen inventario etiquetado, un buen inventario donde tú puedas determinar o categorizar cuáles son esos activos críticos que tú tienes en tu organización. Activos, digamos, tecnológicos como operativos en el caso industrial. Eso es una parte importante. Otra es un buen perímetro asegurado. Dígase que tú puedas controlar qué entra, qué sale de tu red industrial, usando los diferentes dispositivos que tenemos a la mano o herramientas como firewalls y equipos de protección. Esto también, este tema del perímetro te habilita algo que llamamos segmentación de red, que es que tú puedas tener tus activos debidamente segmentados en redes y que tú apliques el principio del mínimo privilegio, donde tú no le des permisos, accesos a activos, personas o recursos o aplicaciones que realmente no lo necesitan. Ahí tú puedes también jugar con el tema de tú tener detección pasiva, de que tú puedas ver si tienes alguna amenaza, algún incidente y tener un monitoreo constante de tu red. Una reportería eficiente. Exacto. Otra parte importante que entiendo que no podemos dejar de lado es el tema de la gestión de accesos. Tú tener una gestión de acceso efectiva donde tú puedas controlar de forma eficaz quién accede a tu red operativa, tanto del lado interno como de tus terceros de confianza, porque al final
tú tienes tus empleados que te operan, digamos, la industria, la parte operativa de tu empresa, pero también tienes esos terceros de confianza que te dan soporte, que te dan servicios, que hacen trabajos en tu red. Otra cosa que podría mencionar es la parte de las actualizaciones y los parches. Esto es muy importante y de hecho en IT es mucho más fácil porque tenemos estas grandes empresas que constantemente tienen actualizaciones. De hecho, hasta tienen días para sacar actualizaciones y que tú puedas tener tus sistemas actualizados. Pero en la parte industrial no necesariamente pasa así. ¿Por qué? Tú tienes que tener una gestión de actualización un poco diferente, ya que no necesariamente una actualización va a asegurar que tú tengas disponibilidad en tus sistemas. O sea, tú puedes aplicar una actualización que si bien te va a corregir un tema de seguridad, pero te puede afectar un tema de operatividad. Porque al final del día, los sistemas OT son sistemas que si bien corren sobre infraestructura tecnológica, tienen configuraciones específicas. Muchas veces son aplicaciones de terceros que están configuradas de una manera específica para operar los diferentes elementos que interactúan en la parte OT. Y dígase que tú debes tener un acompañamiento con el dueño de la marca, el dueño del sistema, el que lo creó, porque ellos hacen sus pruebas donde te pueden decir, mira, esto va a fallar, puede fallar, no puede fallar. Entonces, al final, la prioridad en la parte industrial es la operación, o sea, que la operación siempre esté disponible. Y ustedes como sector energético, ahí los minutos valen oro. Exactamente. Eso es un tema importante. Hay otras dos que te puedo mencionar también para quizás no dejarla de lado, que una es tener una buena gestión de incidentes y un buen plan de recuperación de desastre o DRP para tú tener esa, no te diría esa seguridad, porque al final no estamos exentos de tener algún incidente o algún evento de ciberseguridad. Entonces, es como tener esos mecanismos, esa documentación que te sirva de base para tú poder estar preparada o preparado para si te sucede algún evento. Una pregunta con esa parte de gestión de incidentes. En la gestión de incidentes, yo he visto que es muy importante la documentación. ¿Quién forma parte del equipo? ¿A quién hay que llamar? ¿Quién debe hacer qué? ¿Qué le ha funcionado a usted para, yo diría, para potenciar y liderar a un equipo que sepa qué hacer ante tales situaciones? Mira, como tú mencionas, es importante la documentación, pero más que la documentación, y quizás para que no todo se quede en papel, es muy importante la parte de capacitación o concientización de esos procedimientos, de la importancia que tienen. Y hay otra parte muy interesante que es el tema de simulación, de tú poder hacer planes de simulación donde tú puedas validar si realmente la documentación, los procedimientos que tú tienes están acorde con la realidad. O sea, tú haces ejercicios, lo que llamamos hoy en día tabletops, que son ejercicios de escritorio, donde tú simulas situaciones que pueden ser reales, no necesariamente lo son, pero tú pones a prueba y en práctica esos protocolos que tú tienes definidos. Entonces, eso también te ayuda a la mejora continua de que, bueno, tengo este documento del 2020 que lo creé en ese momento, pero del 2020 al 2025 hay muchas cosas que han cambiado a nivel tecnológico, a nivel de la empresa, a nivel de los mismos sistemas. Entonces, es importante esa constante documentación, esa constante verificación de los procedimientos, que es lo que te va a ayudar a la hora de tú tener un evento a saber reaccionar. Realmente. Ya esta pregunta es mía. Okay. Yo le mencionaba a usted que algo que me tiene muy entusiasmada es la iniciativa de la Superintendencia de Electricidad con un reglamento de seguridad cibernética y la información. Sí. Y yo sé que eso tendrá el igual o mayor impacto como pasó en el sector financiero con el reclutamiento de talentos. Sí. Entonces, ¿qué nivel de preparación en ciberseguridad suele tener el personal técnico en ambientes industriales? Ok, mira, más... Esos tips para nuestra audiencia mejor. Claro, mira, ahí hay algo bien interesante y me gustaría hablar no solamente a aquellas personas que están en el mundo de la tecnología como tal, que es donde usualmente vemos la parte de ciberseguridad, que una persona que estudia tecnología se puede
orientar o se puede ir por esa área. Yo digo que más que un nivel específico, yo hablaría como de la capacitación constante, como tú sabes que en calidad, por ejemplo, tú tienes la mejora continua, donde tú constantemente revisas procesos, procedimientos, tus productos, tus servicios. Entonces, aquí tenemos que aplicar mejora continua o capacitación continua. Sabemos que la tecnología crece de forma exponencial. Hoy en día tenemos herramientas que hace un año no teníamos. Hace 2, 3, 4, 5 años no existían. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Hoy en día todo tiene inteligencia artificial. Todas las herramientas no necesariamente tecnológicas, o sea, todos los procesos se les quiere aplicar inteligencia artificial. Entonces, esas son cosas que los profesionales, no solamente de la parte tecnológica, deberían tomar en cuenta para poder ejercer sus funciones. Entonces, con este tema del reglamento, tal como tú lo mencionas, se habilitan un sinnúmero de oportunidades que los jóvenes o las personas que se desarrollan en el mundo de la ciberseguridad pueden aprovechar. Y de hecho, el reglamento es público. Lo podemos incluso colocar en la descripción del video. Claro que sí. Para que quien esté interesado pueda verlo. Realmente el reglamento fue publicado en abril de este año, del 2025. Digamos que todavía hay un sinnúmero de cosas que tienen que darse a nivel de gobierno. No soy un experto ni nada del gobierno, pero como estoy de cerca del tema del reglamento, hay un sinnúmero de cosas que tienen que darse para que entre como en vigencia. Y digamos que el reglamento es más que nada una guía para las empresas del sector asegurar que sus ciberactivos están protegidos. Entonces, hay un sinnúmero de requisitos y de puntos que todas las empresas del sector deben de tomar en cuenta, que prácticamente es una guía de estudio también. O sea, una persona que quiera entender cómo funcionan esas cosas tiene el internet ahí. O sea, tú puedes tomar la guía, empezar a revisar cuáles son esos requisitos, cuáles son esos puntos en los cuales hay que estar en cumplimiento y capacitarte en ese sentido. Ok, imaginemos el siguiente escenario. Un joven consiguió un trabajo en una empresa generadora de electricidad. ¿Cuáles deberían ser sus primeros pasos cuando él es el responsable de ciberseguridad? Porque ¿qué sucede? No es lo mismo, ni hay acciones que no tienen el mismo nivel de prioridad porque son sectores totalmente diferentes. Claro. Entonces, en el sector energético, ¿qué es prioridad? ¿Qué debe procurar ese responsable los primeros 100 días? Mira, como te comentaba anteriormente, una de las principales cosas que entiendo que ayudaría a cualquier profesional que entre al sector energético o industrial ejerciendo la parte de ciberseguridad, primero el tema de identificar todo el tema de los activos, tanto los tecnológicos como los de operación. Tener una buena gestión de activos, identificar cuáles son los activos críticos, identificar cuáles son esos activos tecnológicos también que soportan la operación. Yo recomiendo entender cómo funciona el negocio. O sea, tú como experto en ciberseguridad o ingeniero, especialista, no tienes que ser un experto en electricidad ni en electrónica, mucho menos, pero sí es importante que tú que estás en el sector industrial te empapes de los procesos industriales, tú entiendas cómo funciona la operación en cada nivel, cómo interactúan los diferentes activos, cómo eso impacta el negocio, impacta la empresa, impacta el país, porque estamos hablando de infraestructuras críticas. La reputación se ve en juego. Claro, hay muchísimos factores internos y externos, como la reputación, que todos debemos de tomar en cuenta para que, digamos, la empresa opere de forma eficiente. Entonces, identificar eso e involucrarse en los procesos de la empresa y también esas buenas prácticas que hoy en día tenemos en IT, tratar de llevarlas a OT, pero con su debido cuidado y tomando en cuenta siempre que la prioridad o lo importante para los sistemas OT es la parte operativa. O sea, los sistemas, digamos, en IT tú tienes mucho dinamismo, tú tienes muchas aplicaciones, software, dispositivos
que funcionan de forma dinámica. Pero en OT hay más, es más estático, es más que, bueno, programé esto hace 20 años y tiene 20 años funcionando y la operación sigue haciendo esto en 20 años. Entonces, tú te puedes encontrar con ese tipo de situaciones donde tú digas, bueno, esto está funcionando así y no se ha puesto la mano porque para cambiarlo necesitamos $1,000,000, por ejemplo. Entonces, ahí hay que ponerse creativo. Entonces, tú tienes herramientas que tú puedes utilizar para proteger estos sistemas. Tú puedes proteger tu perímetro, tú puedes concientizar tu personal, tú puedes aplicar prácticas que no necesariamente sean intrusivas al sistema que tú estás cuidando. Excelente. Gregory, una pregunta interesante que incluso la marcamos aquí en rojo porque fue un miembro de la comunidad que él dice, ¿qué pasos puede dar una empresa del Caribe o Latinoamérica para comenzar a integrar la ciberseguridad en su entorno ITOT? Mira, primero, tener presente que el presupuesto en ciberseguridad no es un gasto, es una inversión. Es una inversión que te va a evitar riesgos que se pueden materializar y convertirse en pérdidas económicas. Y para muestra están todos los informes que han salido de ciberataques a empresas de la industria que incluso cuando se materializan, tú puedes dimensionar qué impacto tiene, no solamente la parte reputacional, sino la parte económica. Entonces, ese tema de invertir, contar con aliados estratégicos. Hoy en día, digamos, la parte industrial sigue evolucionando, sigue creciendo con el tiempo y digamos que hay aliados estratégicos, proveedores, marcas, empresas, organizaciones que están ahí, tienen información que tú puedes utilizar a tu favor. También fortalecer mucho las alianzas público-privadas. Esto es importante porque estamos hablando de infraestructuras críticas. El sector energético es una infraestructura crítica que, digamos, no solamente me afecta a mí como empresa, a mí como individuo, afecta a un país, puede afectar a una nación. Imagínate una empresa sin gasolina, por ejemplo, que la refinería no funcione, una empresa sin agua potable, una empresa sin energía. O sea, son sistemas e infraestructuras críticas que soportan el país, soportan operaciones importantes del país. También te diría, aparte de la alianza público-privada, fortalecer mucho más el tema de integrar estos sistemas OT, estos sistemas IT y OT, buenas prácticas de IT, llevarla a OT, siempre obviamente con su debido cuidado. En muchas organizaciones el área de IT y el área de OT está separada, en otras no, en otras funcionan y se cohesionan. En ambos casos tiene que haber una comunicación constante. Aquel personal que es tecnológico, debe de involucrarse en la parte operativa, conocer los procesos, conocer cómo funcionan las cosas, cuáles son los aspectos críticos, cómo afecta lo que yo hago, cómo afecta o beneficia a esa operación. Entonces yo diría que las empresas deberían orientarse hacia eso y así tener una gestión de ciberseguridad en el ámbito industrial más eficiente. Gregory, muchas gracias por sus consejos, pero tenemos una pregunta estrella ya para cerrar el programa. Ok. Usted tiene alrededor de 12 años de experiencia como yo digo, en industrias que son calientes. Ahí esos minutos valen oro. Sí. ¿Qué usted le diría a la siguiente generación? Porque por lo que yo he visto en su perfil, usted ha estudiado y ha trabajado. Y sigo estudiando. Y un enfoque, o sea, tiene un enfoque increíble. Sí, sí. Mira, para mí la clave, y creo que coincido con muchos de los invitados que tú has tenido, la clave es la capacitación. Fíjate que te digo la capacitación, no te digo ir a la universidad, no te digo hacer un curso de tal cosa. Hoy en día el juego ha cambiado mucho. Si bien nuestro país tiene una realidad con el tema de los estudios, los títulos y todo eso, pero al final del día nosotros tenemos a la disposición el Internet, que el Internet no tiene barreras, no tiene fronteras. Tenemos muchísimos recursos disponibles de instituciones públicas, instituciones sin fines de lucro, instituciones incluso que son empresas, pero al final
capacitan, o sea, les interesa que la gente se capacite quizás para que use sus productos. Entonces, yo digo aprovechar todo eso que está a la mano, aprovechar la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no debería servir simplemente para yo escribir un correo. O sea, la inteligencia artificial es una fuente de conocimiento. Si yo tengo curiosidad por algo, si yo quiero saber cómo funciona algo, yo puedo apalancarme de la inteligencia artificial y yo poder nutrirme con todo eso. El mismo reglamento, si hay alguien por ahí que quiere entrar en el mundo del sector energético, en la parte de ciberseguridad, toma el reglamento, usa la inteligencia artificial, investiga todos los puntos que están ahí y te vas a poder nutrir. Para mí ese es la principal fuente de poder tener el conocimiento necesario para estar preparado para los futuros tiempos que vienen. Excelente. Señor, muchísimas gracias por sus comentarios, sus consejos y algo muy importante que hasta yo me voy a quedar con ese mensaje. Edúquense de reglamento. Le va a ir bien en las entrevistas. Van a sobresalir porque están demostrando que conocen el sector. Claro. Muy importante y muchas gracias por hacer ese comentario. Señores, muchísimas gracias. Gregory, gracias. Esta es su casa. Así que seguimos con más de Tech by Hub, tu podcast de ciberseguridad aquí en República Dominicana. Hasta la próxima.